Bueno, vamos a nuestra siguiente entrevista y vamos a entrevistar a la Asociación Con Valores de Valencia. Y tenemos a su presidente, Melquiades Lozano, ya al teléfono, que nos va a hablar de todas las actividades y de todo lo que desarrollan en esta asociación. Melquiades, buenos días. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Muy bien. Pues si te parece, Melquiades, háblanos qué hacéis en la Asociación Con Valores. Bueno, a ver, en la Asociación Con Valores nos gusta decir que somos una ONG con enfoque empresarial, porque al final, bueno, es un ente un poco extraño, pero al final nuestro ADN, el de los componentes de la asociación, es básicamente empresarial. Todos estamos en el mundo empresa. Y trabajamos sobre todo en lo que es la inserción laboral y emprendimiento con personas en riesgo de exclusión. Ajá. Al final, las personas de estos colectivos, lógicamente, pues al final, como nosotros decimos, después de todo el proceso un poco de trabajo, a nivel en muchos casos de recuperación de capacidades personales, actividades profesionales, etcétera, etcétera, pues el último punto, ¿no?, el que les da aquello que nos da a todos un poco un trabajo, pues es la autonomía de vida. Pues en ese último punto es donde nosotros entramos a trabajar colaborando con el resto de ONGs que trabajan en la parte más humana en ayudarles a conectar con el mundo empresarial. Por aquello de que nuestro ADN y nuestras relaciones con el mundo empresarial pues son bastante potentes, ¿no?, digamos así. Y eso, entonces, sí, te iba a preguntar, Melquiades, ¿y eso cómo se hace? Es decir, ¿cómo desarrolláis esa inserción para el empleo y ese emprendimiento también? Porque aquí ligamos las dos cosas. Correcto, sí. A ver, me retrotraigo y os cuento un poquito de dónde venimos y así un poco yo creo que se entiende todavía mejor. Sí, Al final yo he estado 20 años en el mundo empresa, a la vez hacía voluntariado con personas sin hogar, acompañamiento en calle y fruto de esto, pues bueno, transitaba entre dos mundos, ¿no? Entre un mundo de por la mañana en una gran consultora internacional, grandes despachos, y por la tarde pues bancos con personas sin hogar, ¿no? Ajá. Ahí estuve transitando en esos dos mundos durante años y viendo cómo efectivamente pues esas tardes, ¿no?, en las que estaba con esas personas en hogar y tal, pues lo complicado que tenían salir de esa situación, ¿no? Sí. Trabajaban con ONGs que les ayudaban, por supuesto, y fantástico en la recuperación de esas personas, a volver a ser personas y tener capacidad de estar empleados, pero luego es verdad que estas ONGs con un perfil muy social pues tenían dificultades de acceso a ese mundo empresarial, pues que yo por las mañanas cuando me veía tan fácilmente dentro de esta consultora y con muchos contactos, ¿no? Ajá. Poco a poco fue generándose la visión de que al final quizás ahí se podía aportar valor, y a partir de ahí es el origen, digamos, de la asociación. Entonces, por este punto, por este origen, digámoslo así, es por donde se fundó la asociación y por donde aportamos valor, es decir, trabajando la parte humana las otras ONGs y nosotros ayudándoles en ese último punto de conexión del mundo social con el mundo empresarial a raíz de esos contactos empresariales que tenemos, ¿vale? Ajá. Entonces, ¿cómo se hace? Pues básicamente, como estábamos comentando, vamos a llamarlo así, las ONGs que están trabajando todo el tema de inserción sociolaboral, pues ya están trabajando con las personas, están trabajando a nivel de recuperación de todas las habilidades sociales, personales y laborales. Y posteriormente nosotros, pues bueno, lo que hacemos es al final trabajar con empresas que lógicamente pues quieren aportar su granito de arena en mejorar este planeta y en ayudar a personas que lo necesitan, ¿no? Entonces, esa sería un poco la parte, digamos, de la inserción. En la parte de emprendimiento también veíamos que había una problemática, que al final las organizaciones sociales también están ayudando, trabajando con estas personas de estos colectivos en temas de emprendimiento, pero por su entidad excesivamente social, en muchos casos, pues tenían problemas para identificar realmente qué oportunidades de emprendimiento pueden ser sostenibles económicamente, vamos a decirlo así, porque al final, lógicamente, las ONGs, pues su perfil es social y al final el pulso que pueden tener del mercado pues es bastante reducido, ¿no? Claro. Este pulso del mercado lo tienen las empresas. Entonces ahí nosotros hacemos también de puente de nuevo, trabajando con las empresas para que nos identifiquen microoportunidades de emprendimiento que pueden ser útiles para enfocar a estas personas de estos colectivos que van a abordar emprendimientos. Tanto identificándole esas microoportunidades de emprendimiento que nos identifican las empresas, como
asesorándoles, formándoles y mentorizándoles con un enfoque empresarial, digámoslo así, ¿no? Ajá. Entonces, en esas dos líneas básicamente trabajamos, inserción y emprendimiento con estos colectivos. Ajá. Y luego tenéis, Melquiades, también trabajáis con el entorno, que eso cuando lo leímos me llamó la atención y te lo quiero preguntar. Y tenéis una incubadora social para colectivos vulnerables y luego la parte de sensibilización. Explícanos esto. Bueno, por ejemplo, claro, al final tú cuenta que he estado transitando entre los dos mundos, vamos a decirlo así, Sí. transitando, ¿vale? Y como a mí me gusta decir, el mundo empresarial tiene una potencia de cambio brutal, pero está desconectado del mundo social en muchos casos, en la mayoría de los casos, ¿vale? Sin embargo, como digo, ostras, tiene una potencia de cambio brutal mucho más allá de las administraciones incluso o de las ONGs, Sí, sin lugar pero a está dudas. desconectado. Y como a mí me gusta decir también, el 80% de la gente es buena gente, Sí. pero efectivamente quizás en su burbuja de ese directivo, pues estos temas sociales no entran generalmente, ¿vale? Pero si entran, en muchos casos se prestan a ayudar y aportar pues lo que tengan, sus conocimientos o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahí trabajamos, es decir, la propia incubadora, por ejemplo, al final es una herramienta también de transformación, vamos a decirlo así, porque al final están colaborando conjuntamente empresas, aportando su valor, ¿y su valor cuál es? Su visión del mercado, sus capacidades de generar negocio, conjuntamente con las ONGs, que su capacidad es ayudar a nivel humano a las personas, y todas esas entidades colaborando conjuntamente al final produce un efecto transformador. Pues el directivo de turno, porque entra en contacto con realidades que quizás de otra manera no hubiera entrado, ¿vale? Ayudando a estas personas, siendo en un momento determinado ayudadas por perfiles que quizás tampoco se hubiera esperado. Entonces yo creo que ahí efectivamente ya solo esto de lo que estamos hablando, Social Seed, por ejemplo, la incubadora que has comentado, pues ya tiene un elemento, un elemento potente de transformación, ¿no? En ese sentido. Ajá. Melquiades, en la página web cvalores.org, ya de paso lo digo, me llama la atención, hay un banco vacío con un cartón que escrito tiene tornero y hay unas zapatillas en el suelo. El tornero no está, es invisible. Me llama mucho la atención y no sé si te voy a meter en un compromiso. A este tornero, y esto es un ejemplo, ¿vale? Me lo invento, ¿cómo puede emprender? Es decir, en esa situación, en ese banco, salir de la calle, no tiene ingresos. ¿Cómo orientáis para que esto pueda ser posible? A ver, en este caso, por ejemplo, en ese tornero, ¿vale? Que está en ese banco, o sea, tendríamos que definir también que hay diferentes niveles de situación de estos colectivos, ¿vale? Hay, efectivamente, tu cuenta que al final emprender es duro para cualquier persona, pues una persona con todas sus capacidades formativas, con todos sus recursos, etcétera, etcétera, ya es complicado. Para una persona, lógicamente, de un colectivo en resolución, todavía más, ¿vale? Claro. Entonces, digamos que esta sería la opción B, ¿vale? Si la opción A, que es la de inserción dentro de una empresa, no es posible, pues podríamos ir a una opción B. La opción B también está limitada a aquellas personas que, vamos a decirlo así, en un momento determinado no están tan destruidas, porque al final, por ejemplo, si hablamos de personas sin hogar, el paso por la calle es muy duro. Es muy duro y al final las personas, en muchos casos, pues lógicamente no tendrán la capacidad de emprender, ¿vale? Dicho esto, es decir, que la línea, digamos, de emprendimiento está más limitada todavía, ¿vale? Porque lógicamente requiere ciertas capacidades, ¿no? Entonces, dicho esto, efectivamente, ese tornero que está ahí, que es invisible, que la foto un poco intenta reflejar esto, que son personas con profesiones, con oficios, con habilidades, que están sentadas en ese banco, que a veces cuando pasamos por al lado o no los vemos o parece casi que sea una planta que ha nacido ahí, mira, una persona sin hogar, ¿no? Sí. Ha nacido como si fuera una especie autóctona y tal, no, es una persona efectivamente con sus habilidades. Y esas habilidades las puede aplicar efectivamente en un emprendimiento, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos comentado, que efectivamente para emprender en muchos casos va a estar asesorado por las ONGs, perfil muy social, que tampoco tienen mucha capacidad de orientar a esta persona en un mundo, al final, absolutamente pues de mercado, en el que pues si te contratan tendrás un medio de vida y si no, pues no, es así de simple, ¿vale? Ahí es donde lo que hacemos es, básicamente, hemos creado Social Seed, incubadora, ¿vale? Sociedad para personas en riesgo de exclusión. Empieza en octubre, es un programa de incubación de 10 semanas en el que se forma clases, ¿vale? Finanzas, estrategia empresarial, etcétera, etcétera. Se mentoriza, es decir, se está analizando ese modelo de negocio con el que estamos trabajando con ese emprendedor, es viable o no, y se hace posteriormente un seguimiento de ese emprendedor. Entonces, existen personas, efectivamente, estos colectivos, que pueden llegar a tener la capacidad de emprender y, sobre todo, si además están apoyados
por aquellos que saben generar negocio, que son básicamente las empresas. Ajá. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos construido. Esta incubadora social tiene este perfil, es un perfil colaborativo, van a trabajar diferentes empresas con diferentes ONGs y las personas tendrán este soporte de aquellos que saben generar negocio, básicamente, que es lo que te permite subsistir cuando emprendes, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la vía con la que nosotros, la herramienta, el instrumento que hemos construido para poder ayudar a estas personas, ¿vale? Pues Melquiades, No sé. me queda un segundo de entrevista. Yo creo que que has dejado perfectamente definido y resumido, pero con extensión, todo lo que hacéis con las personas, con el entorno, con el empleo, con el emprendimiento, la incubadora social. Y bueno, decirte que es una maravilla, la verdad, porque te digo una cosa, hemos entrevistado a lo largo de los años ya en este programa muchas asociaciones, lo que tú dices, es un tejido muy muy social, pero no enfocado más al tejido empresarial, a este mercado, mundo de mercado, ¿no?, que tenemos, como bien has dicho. Por lo tanto, nos queda daros la enhorabuena porque habéis sabido fusionar estas dos cosas que creemos muy importantes, y creo que es la primera que entrevistamos. Tengo que mirar de hemeroteca, pero no hay muchas como vosotros, Pues, por un lado, me alegra oírte de tus palabras y te las agradezco. Uh-huh. Por otro lado, eso significa que nos enfrentamos a un reto duro, ¿eh? Sí, sí, sí. Pelearemos por ello. Sí, sin lugar a dudas. Te lo digo con conocimiento, porque son años ya entrevistando, y que tengan esa fusión de una cosa y otra, porque hemos entrevistado que hacen una labor, como tú has dicho, maravillosa, pero que unan estas dos cosas, la inserción laboral y el emprendimiento con estas personas de riesgo, tenemos que mirar, pero hay pocas en España. Melquiades, que sea vuestra casa esta, porfa, que insisto, que nos llaméis con cualquier proyectillo, con cualquier cosa que tengáis, y le damos difusión. Muchísimas gracias, Rafael, y nada, también por nuestra parte, pues agradecidos por vuestra difusión, y que abierto también a que cuando queráis pues volvamos a charlar. Por supuesto que sí. Melquiades, un gran abrazo. Igualmente. Chao, chao. Gracias. Venga, hasta ahora.